recuerden ustedes, haciendo siempre un pequeño repaso, de que en el caso de las células procariotas, la estructura de orden superior del ADN es simplemente el superenrollamiento. En cambio, en las eucariotas tienen los dos procesos, tanto el superenrollamiento como la compactación o la condensación que se va a llevar a cabo con las proteínas, ¿no? Entonces, en el caso de las eucariotas tienen los dos niveles, tanto el superenrollamiento como el denominado empaquetamiento con las proteínas, ¿no? Esas proteínas son principalmente histonas, que hemos visto que son en total 5 histonas diferentes. Y también recuerden que habíamos visto que la estructura básica, en realidad, de la cromatina es el nucleosoma. Y hay que distinguir en lo que es core del nucleosoma y nucleosoma en sí. El core del nucleosoma, ¿qué significa core? Significa núcleo. Es decir, el core del nucleosoma, la parte principal, si quieren, del nucleosoma, está formada por 146 pares de bases y 8 histonas. ¿Se acuerdan? 2 de la histona 2A, 2 de la histona 2B, 2 de la histona 3 y 2 de la histona 4. El nucleosoma en sí, un mononucleosoma, tiene 200 pares de bases. Además, tiene 9 histonas, donde la histona 1 está por fuera, es como si cerrara, ¿no? De las vueltas que da el ADN alrededor de las histonas. Y el ADN, recuerdan que llega a dar más o menos entre 1.7 a 1.8 vueltas, ¿no? Casi 2 vueltas, si quieren, alrededor de las histonas. Ahora, también es importante recordar que este espacio entre nucleosoma y nucleosoma, ¿verdad? El espacio, este ADN libre, se denomina ADN interespacial, es decir, el que se encuentra entre uno y otro, en realidad corre de nucleosoma, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ese es el ADN condensaría libre, que es muy importante ya que va a ser reconocido por ciertos factores de transcripción y también de replicación, ¿ya? Esto ya habíamos visto. Bueno, hemos visto también la estructura del cromosoma. Recuerden que algo que habíamos indicado, que los telómeros son los extremos de los cromosomas. ¿Y por qué se caracteriza? Porque los extremos de los cromosomas en los telómeros tenemos un ADN repetitivo, un DR, altamente repetitivo, pero no codificante, ¿sí? Aquí tenemos un ADN no codificante. Normalmente, en una célula somática, a medida que se va replicando el ADN, se va perdiendo parte de los telómeros. Eso ocurre en las células somáticas, ¿no? Sin embargo, hay células que vamos a ver donde no se pierde la región de los telómeros. Eso lo veremos más adelante. Bien, y habíamos hablado de los ácidos ribonucleicos. Recuerden que los ácidos ribonucleicos, entonces, están formados por una sola hebra, ¿no? Por una sola hebra. Es un ácido ribonucleico, donde sabemos muy bien que tenemos la ribosa en lugar de la desoxirribosa, y entre las bases principales tenemos al uracilo en lugar de la timina, y que además es una cadena lineal. Recuerden entonces que tenemos estas 4 bases, por lo tanto, los nucleótidos principales presentes en el RNA serán el adenosín monofosfato, guanosín monofosfato, uridín monofosfato y citidín monofosfato. Sabemos muy bien que la cadena del ácido ribonucleico se forma por la unión entre el oxidrilo, ¿sí?, de un primer nucleótido, o sea, de la ribosa de un primer nucleótido, con el grupo fosfato del siguiente. Es decir, los nucleótidos se van a unir entre sí por enlaces fosfodiéster, claro, al igual que en el ADN, ¿verdad? Formando la estructura primaria, que sería esta, la cadena entonces de un ácido ribonucleico. Es una cadena simple. En toda cadena
de DNA o de RNA, siempre tenemos un extremo 5'-fosfato y tenemos el otro extremo 3'-OH. En el caso de la ribosa también tenemos un 2OH. Pero, ¿por qué es importante el 3'-OH? Porque el crecimiento de una cadena de un ácido ribonucleico siempre se da sobre 3'-OH. No hay crecimiento sobre 5'-fosfato. ¿Ya? Siempre se va a dar la adición de nucleótidos sobre 3'-OH, ¿ya? Porque normalmente es este oxidrilo el que realiza un ataque nucleofílico sobre el fosfato del siguiente nucleótido. Bien, esto es. Y bueno, habíamos visto que algunos tipos de RNA pueden tener una estructura tridimensional, que es bastante compleja y pues única para cada tipo de RNA, que va a resultar de la combinación, dice, de estructuras secundarias locales, estabilizadas por enlaces de hidrógeno y por interacciones hidrofóbicas de apilamiento de bases. En algunos casos va a haber como dos nucleótidos, o sea, dos bases se repelen entre sí, por lo tanto, se pueden separar, formando en este caso las burbujas. Entonces, hay algunas estructuras que van a estar en algunos tipos de RNAs, como por ejemplo, hemos indicado que podemos tener la burbuja, horquilla, bucle, podemos tener el tallo, una saliente, hebra simple, hebra doble, que pueden estar presentes en algunos tipos de RNAs. No en el RNA mensajero, porque el RNA mensajero es de cadena lineal, tiene una estructura muy simple, pero en el caso de los RNAs de transferencia y los RNAs ribosómicos, sí se van a dar estas estructuras tridimensionales características, ¿no? Bien, repasando un poco. Habíamos visto también esto, muy rápidamente voy a indicar que hay tres principales tipos de RNAs: mensajero, RNA de transferencia y el RNA ribosómico, ¿no? El RNA mensajero representa el 5%, es el que se encuentra en menor concentración, el RNA de transferencia 20% y el RNA ribosómico un 75%. También se ha encontrado en el núcleo, es muy importante el RNA heterogéneo nuclear, que en realidad es el precursor del RNA mensajero en células eucariotas. También tenemos el short nuclear RNA, que pues va a cumplir una función muy importante en la regulación de la expresión génica, ¿no? Y es parte de las denominadas ribonucleoproteínas. Bien, y habíamos hablado de los tres tipos de RNA mensajero. El RNA mensajero, como su nombre dice, lleva el mensaje del DNA. Recuerden ustedes que el DNA se expresa a través del RNA, es decir, a través de la transcripción y de la traducción. ¿Quién lleva el mensaje? Es el RNA mensajero, porque lleva los tripletes, los codones, que van a servir para que, realizando la lectura de estos codones, tengamos una secuencia determinada de aminoácidos en las proteínas, ¿no? Entonces, este RNA mensajero es el más simple, está formado solamente por los 4 nucleótidos básicos: adenina, uracilo, citosina y guanina, ¿no? Entonces, eso es en general. También recordar que se encuentra en una concentración muy pequeña, un 5%, porque constantemente se sintetiza y se degrada. Se sintetiza y se degrada. Bueno, ahora tenemos el RNA de transferencia, que en realidad Francis Crick había indicado que para el proceso de traducción hay una molécula adaptadora, ¿no? Que por una parte se va a unir al RNA mensajero y por otra, pues va a estar llevando el aminoácido a nivel de los ribosomas para la síntesis de las proteínas, ¿no? Entonces, es un RNA de transferencia que es pequeño, tiene más o menos 70 nucleótidos, y es muy importante entonces porque tiene un brazo, que es el brazo, un ratito aquí vamos a ver, que es el brazo, en este caso del anticodón. Este es el brazo
del anticodón, que es muy importante, ya que el anticodón es complementario al triplete de nucleótidos en el RNA mensajero. Y gracias a este anticodón sabe qué aminoácido tiene que llevar al lugar de la síntesis de las proteínas. También importante recordar, que puede ser pregunta de examen, es que los aminoácidos se unen al extremo 3' o H del RNA de transferencia. ¿Y cómo lo hace? Entre el carboxilo del aminoácido y el oxidrilo de la adenosina, ¿no? Por un enlace, en este caso, éster, ¿no? Por un enlace éster. Muy bien. Bueno, entre otras características estructurales del RNA de transferencias que tenemos, además, bueno, una estructura tridimensional donde podemos ver salientes, podemos ver horquillas, podemos ver también burbujas, hebra simple, hebra doble, como algunas de las características. Y también habíamos visto la presencia de bases modificadas, que se denominan bases poco frecuentes, y que normalmente son bases metiladas. Y habíamos hablado de la metiladenosina, de la inosina, metilguanosina, metilcitidina, metiluridina, ¿no? Y algunas también, que es la pseudouridina, que normalmente vamos a encontrar con este símbolo, ¿no? Entonces, en el RNA de transferencia se presentan estas bases poco frecuentes, ¿sí? Bases modificadas, que principalmente serían bases metiladas. También este tipo de bases vamos a encontrar en el RNA ribosómico. ¿Bien? Muy bien, entonces, ahora sí nos toca hablar del RNA ribosómico. El RNA ribosómico, pues, tiene también una estructura compleja. ¿Bien? Y recuerden que tenemos diferentes tipos de RNA ribosómicos, ¿no? Que van a ser parte de los ribosomas. El RNA ribosómico podemos indicar que es el soporte estructural y componente principal de los ribosomas, ¿ya? Constituye aproximadamente el 75% del RNA total, es decir, es el RNA mayoritario y, por supuesto, adopta una conformación bastante compleja, ¿ya? Normalmente este RNA está formado por una sola hebra, pero con regiones helicoidales cortas que pueden ser el resultado del apareamiento intracatenario de bases, ¿ya? Y son moléculas que tienen muchos repliegues entre sí, ¿ya? Además, van a presentar un alto contenido hasta un 10% de bases metiladas, es decir, si quieren, de nucleótidos poco frecuentes, ¿no? Además, tienen una estructura bastante compleja con repliegues sobre sí mismo, donde podemos ver las diferentes estructuras tridimensionales, como bucles, salientes, tallos, hebra simple, etcétera, de tal manera que generan como un armazón o molde sobre el que se ensamblan varias proteínas que van a dar lugar a los ribosomas, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene esa estructura compleja, porque van a interrelacionarse con proteínas para finalmente formar esas macromoléculas que son los ribosomas. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de RNA ribosómicos, 5S, 16S, 23S en procariotas, y en eucariotas hay más, ¿no? 5S, 5.8S, 18S y 28S. Bueno, donde nosotros podemos ver aquí, miren, en este caso tenemos un RNA ribosómico 5S, que es el que se ha visto en Escherichia coli, en una célula procariota, donde podemos distinguir, ¿no? Zonas dobles,
bucles, burbujas, horquillas, salientes, entonces una gran diversidad de variantes estructurales, ¿no? Y en el caso del RNA ribosómico 5S del osito de la rana de Xenopus levis, miren que tiene una estructura casi similar al RNA ribosómico 5S en bacterias, donde hay también algunas zonas helicoidales, ¿no? Se puede distinguir algunas zonas helicoidales. Bueno, y además estamos viendo que generan espacios donde en realidad va a servir para que puedan interrelacionarse con las proteínas. En el caso del RNA ribosómico 16S, al ser una molécula mucho más grande, igualmente, esta molécula que es de una sola hebra, pero se va a plegar sobre sí mismo, formando una serie de repliegues, dando lugar a estructuras tridimensionales muy variables, ¿no? Lazos, horquillas, aquí tenemos los bucles, salientes, tallos, regiones de hebra doble, regiones de hebra simple, entonces muy, muy variable. Y como podemos ver, se genera una estructura muy compleja donde se van a dar espacios para que puedan irse acomodando las diferentes proteínas que van a ser parte de los ribosomas, porque los ribosomas son macromoléculas que solo están formadas por RNA ribosómico y por proteínas, nada más. Bueno, entonces aquí podemos ver cada una de estas regiones, en realidad se denominan dominios. ¿Por qué dominios? Un dominio es una región con una función especial. Entonces, estos dominios que se llaman dominio 3, dominio 4, dominio 1, dominio 2, etcétera, sirve para que se unan con determinadas proteínas y tendrán una determinada función en los ribosomas, ¿sí? Bien, esto sería un poco respecto a las características del RNA ribosómico. Bien, hablaremos, antes de pasar a hablar de los ribosomas, hay algo que es muy interesante y pues no se conoce hace muchos años, estamos hablando de 20 años, que para mucha gente puede ser mucho, pero para otros investigadores no es un descubrimiento muy lejano, ¿no? Podemos hablar de las ribosimas, ¿no? Pero ribosimas, ¿a qué será que nos referimos cuando hablamos de ribosimas? En realidad estamos hablando de RNAs con función catalítica, ¿no? Sabemos muy bien que las moléculas que tienen la función catalítica en las células son las enzimas, ¿no? Que son proteínas con actividad catalítica, ¿ya? Pero aquellos RNAs con actividad catalítica se dice que son ribosimas, ¿ya? Entonces, ahora es importante decir, pero ¿por qué el RNA puede ser, en este caso, el RNA, especialmente el RNA ribosómico, en realidad el RNA ribosómico tiene esta actividad catalítica, ¿no? Precisamente por esa diversidad estructural que presenta, ¿no? Entonces, podemos decir que la actividad catalítica estriba en la gran complejidad y diversidad de estructuras tridimensionales que pueden tener los RNAs, ¿no? Y que les permite, por supuesto, adaptarse al sustrato. Pero este tipo de ribosimas no van a actuar sobre cualquier sustrato. Tienen bastante especificidad. Algunos van a usar de sustrato otros RNAs o ellos mismos pueden autoclivarse, pueden cortarse a sí mismos,
¿ya? También pueden actuar, pues, ya vamos a ver cuando veamos traducción, formando, por ejemplo, un enlace peptídico, ¿no? Entonces, pero tienen acciones bien determinadas, ¿no? Entonces, en conclusión, ribosimas son RNAs con actividad catalítica, ¿ya? Se piensa que los ribosimas fueron los primeros biocatalizadores que aparecieron en la evolución y que posteriormente fueron desplazados por la aparición de las proteínas con actividad catalítica. Pero se piensa que, claro, de una manera muy precaria, muy primaria, las ribosimas podían tener esta actividad catalítica. ¿Bien? Y aquí, entonces, ¿dónde actúan estas ribosimas? Por ejemplo, se conoce que pueden actuar en la eliminación de intrones. Asimismo, pueden cortarse, ¿no? Pueden eliminar los intrones. ¿Qué son los intrones? A ver, si alguien se acuerda, ¿qué son los intrones? Que ya les había mencionado. No se acuerdan, ¿no? Es parte del ARN del mensajero, creo. Sí, muy bien. Puede ser parte del ARN mensajero. Podemos decir que es la región no codificada, ¿no? A ver, voy a ver si alguien más ha contestado. Espérenme un segundito, tengo que salir de acá. Bien, entonces, podemos decir, en nuestro caso, a ver, no, nadie contestó aquí, aquí tampoco. Muy bien, es parte del ARN mensajero, pero los intrones es la región no codificante, es decir, una región que debe ser eliminada durante la maduración del RNA, ¿no? Entonces, un intrón es una región no codificante dentro del gen, por eso se llama intrón dentro del gen, región no codificante dentro del gen. De esta manera, el mismo RNA puede eliminar los intrones, ¿sí? Entonces, es una de sus funciones va a ser participar en la eliminación de estos intrones, ¿no? Entonces, aquí que habíamos ya indicado y su compañero respondió bien, es que los intrones son secuencias de RNA precursor que no traducen a proteínas o que no van a ser parte del RNA maduro, puesto que no llevan ninguna información, ¿ya? Pero también hay intrones en las moléculas precursoras del RNA ribosómico y del RNA de transferencia, que también se eliminan durante la maduración, ¿ya? Entonces, en el caso del pre-RNA, que es el que hemos llamado heterogéneo nuclear RNA o RNA inmaduro, tiene intrones y tiene exones, y los intrones deben eliminarse. Bueno, hay un ejemplo de la actividad de un intrón en el caso de un pre-RNA ribosómico. Entonces, indiqué que pueden estar los intrones en los RNAs mensajeros, pero también en los RNAs ribosómicos, en las moléculas precursoras, ¿ya? Deben eliminarse los intrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos, por ejemplo, el pre-RNA ribosómico de tetraimena de una especie, donde tenemos, esta parte es el sitio activo, tenemos exones y tenemos intrones, ¿ya? Muchas veces la actividad catalítica puede estar en el propio intrón. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que esta molécula, como tiene un sitio activo, entonces, pero en este caso, la misma molécula es la enzima y es el sustrato. Puede actuar sobre sí misma, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que en el primer paso, aquí está el sitio activo, en una parte del intrón. Este intrón, por lo tanto,
puede cortar en este punto, es decir, puede llevar a cabo una autoescisión, va a llevar a cabo una autoescisión. El segundo paso, una segunda escisión y un autoempalme, es decir, este exón se une con el otro y se libera el intrón. Entonces, tiene la propiedad, este tipo de ribosima, de cortarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, puede cortar y puede adicionar, puede unir nucleótidos, ¿no? De tal manera que tendríamos el RNA maduro y el intrón liberado. Ahora, ¿cómo se ha podido verificar de que la acción catalítica, en este caso, estaba en el intrón? En este caso, el intrón sería la ribosima, ¿no? Dice, estaría en el intrón. ¿Cómo han podido verificar? Se ha hecho ensayos in vitro, ¿no? Donde se ha puesto este intrón en contacto con sustratos sintéticos, ¿no? Miren, tenemos dos sustratos, cada uno son oligonucleótidos de 1, 2, 3, 4, de 5 nucleótidos, 2 de 5 nucleótidos. Entonces, han puesto estos dos sustratos en contacto de este intrón liberado. ¿Y qué han podido ver? Entonces, que el intrón tiene la capacidad de cortar un nucleótido, ¿sí? Y adicionarlo al otro oligonucleótido, ¿no? Entonces, lo que hace es corta uno y adiciona. Tiene, por lo tanto, la propiedad de escisión y de empalme, ¿ya? Tiene la propiedad de escisión y de empalme. Esa actividad de poder cortar y al mismo tiempo de poder formar un enlace fosfodiéster, entonces lo han encontrado en un RNA. Entonces, este es un ejemplo donde han podido demostrar que estas ribosimas pueden ser intrones y demostrar que estos RNAs tienen propiedades, entonces, catalíticas. ¿Cuál es la idea? Desde que se han descubierto estos intrones, están tratando de ver, a ver, cómo podríamos aplicar en la terapia génica. Entonces, si nosotros tenemos un intrón y este intrón tiene la posibilidad de cortar, entonces, y esta tuviéramos aquí, este celeste, fuera un RNA mensajero, pero que codifica una proteína dañina, una proteína patológica, ¿no? Un RNA mensajero. El intrón podría cortar, entonces, este RNA. Este RNA cortado, pues ya no va a poder traducir en una proteína, ¿no? Entonces, ellos dicen, podríamos utilizar los intrones en terapias génicas, que nos va a permitir cortar moléculas de RNA mensajero para que no se expresen, o por lo menos formar un dúplex, ¿no? De RNA, formar un dúplex, miren, pero un RNA en dúplex, en este caso un RNA mensajero en dúplex, tampoco se va a expresar, tampoco se expresa. Por lo tanto, de cualquiera de las dos maneras, podríamos inhibir la expresión de un determinado gen, que eso es lo que se quiere en las terapias génicas, ¿no? Entonces, muy interesante las aplicaciones que tiene todo ese descubrimiento sobre los RNAs, pues va a servir para que se pueda mejorar en algunas terapias contra enfermedades complicadas. Bien, ahora vamos a hablar de los ribosomas, ¿ya? Habíamos indicado que los ribosomas están formados por RNAs y por proteínas, ¿verdad? Entonces, vamos a indicar que los ribosomas son partículas ribonucleoproteicas de gran tamaño que se encuentran en el citoplasma de las células de todos los organismos, ¿no? Es decir, vamos a encontrar ribosomas en células eucariotas y también en células procariotas.
En el caso de las células eucariotas, se encuentran adosadas al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Es importante indicar en las células eucariotas que además de encontrarse en el retículo endoplasmático rugoso, también los cloroplastos y las mitocondrias tienen ribosomas más pequeños, es decir, del tamaño de los ribosomas bacterianos, porque normalmente los ribosomas bacterianos son más pequeños, ¿sí? Bueno, ahora, miren, podemos indicar que estructuralmente son conjuntos plurimoleculares, ¿ya? Están formadas por 35% de proteínas y aproximadamente 65% de RNAs, ¿ya? Algunos autores bajan un poquito más, otros suben, pero está por ahí, ¿ok? Bueno, entonces nos dice que tiene 35% de proteínas y 65% de RNA ribosómico, por lo que el componente mayoritario de los ribosomas son los RNAs ribosómicos, ¿no? Los tamaños pueden ir de 20 a 23 nanómetros, dependiendo si se trata de células eucariotas o procariotas. Podemos decir que son nucleoprótidos. ¿Por qué nucleoprótidos? Porque están formados por RNAs y proteínas. Ya les había indicado dónde se localiza, en el citosol, en la matriz mitocondrial, en el estroma de los cloroplastos. Generalmente en las mitocondrias, cloroplastos y bacterias se van a encontrar en el citoplasma libres, ¿no? En cambio, en las eucariotas se encuentran asociados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver un poquito, no sé qué más venía después, ya. Voy a explicar esta parte y vamos a ver un video. Ya he visto cómo vamos a hacer para que nos salga más bonito el video, porque si bien el otro día ustedes no pudieron ver muy bien, tal vez mucho depende de la velocidad del internet, se grabó bien el video, ¿ya? Entonces, les voy a pasar de todas maneras el link para que ustedes puedan seguirme si es que no pueden ver bien o se les entrecorta el audio, ¿ya? Bueno, hablaremos entonces de algunas características de los ribosomas. Aquí tenemos, primero hablaremos del ribosoma bacteriano. El ribosoma bacteriano tiene un valor de sedimentación de 70S, ¿no? De 70S, todo el ribosoma. El peso molecular del ribosoma es de 2,7 por 10 a la 6 Daltons, ¿no? Recuerden que todo ribosoma tiene una subunidad menor y tiene una subunidad mayor, ¿sí? La subunidad mayor es la de color más rosado y la subunidad menor de un color rojo guindo, más o menos, ¿no? Bueno, esta subunidad mayor 50S tiene un peso molecular de 1.8 por 10 a la 6 Daltons, ¿ya? ¿Y cuál es su composición? Tiene el RNA ribosómico 5S con 120 nucleótidos, el RNA ribosómico 23S con 3.200 nucleótidos y tiene 36 diferentes proteínas asociadas a estos RNAs. Bueno, la subunidad menor es más pequeña, tiene una sedimentación de 30S, su peso molecular es la mitad prácticamente, 0,9 por 10 a la 6 Daltons, y está formado por el RNA ribosómico 16S, tiene 1.540 nucleótidos y tiene 21 proteínas, ¿ya? Entonces, este tipo de ribosomas lo hemos encontrado en las bacterias. Sin embargo, es importante aclarar que ribosomas similares en tamaño y en composición se ha encontrado en mitocondrias y en
cloroplastos, ¿ya? De células eucariotas. Bueno, en el caso de las ribosomas, en el caso de los ribosomas eucariotas, ¿qué características tienen? Tenemos una sedimentación de 80S, un peso molecular de 4.2 por 10 a la 6 daltos. Nuevamente tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿no? Bueno, una menor, la de arriba, y la subunidad mayor de un color más claro. La subunidad mayor tiene una sedimentación de 60S, un peso molecular entre 2.8 por 10 a la 6, 2.8 por 10 a la 6, entonces, datos. ¿Cuál es su composición? Tiene 3 tipos de RNAs. RNA 5S con 120 nucleótidos, el RNA 28S con 4.700 nucleótidos y el RNA ribosómico de 5.8S, que tiene 160 nucleótidos. Entonces, son 3 tipos de RNAs que se combinan con 49 proteínas para formar la subunidad mayor. En las eucariotas teníamos 36 y en las procariotas 36 y en las eucariotas 49. Por lo tanto, es más grande, ¿no? Entonces tenemos 60S y aquí 50. Entonces la subunidad mayor es más grande que la subunidad mayor en procariotas. Bueno, por otra parte, la subunidad menor del ribosoma tiene una sedimentación de 40S, un peso molecular de 1.4 por 10 a la 6 daltos y está formado solo por el RNA ribosómico 18S, 1900 nucleótidos y 33 proteínas. Entonces, fíjense que sigue siendo más grande que la subunidad menor de las células procariotas. Entonces, es más grande en el caso de los ribosomas de células eucariotas que no estén en los organelos, sino los que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, son más grandes. ¿Bien? Bueno, ¿qué función cumplen? Aquí me puede decir qué función cumplen los ribosomas. Tienen una sola función. Síntesis de proteínas. Muy bien, por supuesto, la función que tienen es participar en la síntesis de proteínas. Y es bien interesante, porque eso lo vamos a ver también más adelante. Si nosotros vemos cómo se une la subunidad menor con la subunidad mayor, aquí al interior van a generar un espacio, si quieren un pequeño hueco, por donde va a pasar el RNA mensajero. Y los ribosomas van a ir recorriendo de 3 en 3 el RNA mensajero, ¿no? Entonces, su función es muy importante, ya que también, gracias a su característica, incluso van a participar en la formación del enlace peptídico entre los diferentes aminoácidos durante la síntesis de las proteínas, ¿no? Su función es participar en síntesis de proteínas. Bien, voy a ver de pasarles el video, que es muy bonito. Voy a tratar de, lo tengo ya. A ver, a un grupo le voy a pasar el link. Bueno, a los dos les voy a pasar el link, ¿ya? Y voy a, como estoy grabando solo en una sala, no se va a escuchar las voces repetidas. Sin embargo, a los dos grupos les voy a pasar el link para que las personas que no puedan ver claramente podrían desconectarse y verlo directamente, ¿sí? Entonces voy a pasar al primero a través de mensaje y lo voy a compartir también. Lo voy a compartir también. Ya.
les estoy pasando. Estoy en una sala, pasaré a la otra. Chicos, ¿ustedes han trabajado con la plataforma Teams alguna vez? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ah, ya. Lo que pasa es que la plataforma Teams es una plataforma de Microsoft, ¿ya? Que lo que nos va a permitir es, en realidad, nos permite trabajar con más personas, ¿no? Entonces podemos tener hasta 300 personas en sala y podríamos trabajar mejor, pero ustedes tendrían que descargar Teams en su celular o en su computadora, ¿ya? Entonces podemos hacer un ensayo, la siguiente clase, yo tengo la plataforma Teams y en otro lugar trabajo, en los posgrados especialmente con Teams. Entonces puedo generar un link y podemos intentar hacer una sola clase que tal vez sería mejor, pero les pediría que para el otro martes bajen Teams, no es pesado, ¿ya? Y hacemos el ensayo de poder pasar la clase con Teams, que es lo que nos han sugerido en una capacitación que hemos tenido la anterior, hace un mes más o menos en la universidad, ¿ya? Podemos intentar, si no, seguimos así, ¿sí? Pero no nos cuesta nada, pues, tratar de intentar llevar la clase con Teams. Es bien bonito, bien sencillo, es igual que el Meet, solamente que tiene, pues, a mí me gusta bastante el Teams. La ventaja que tiene es que podríamos trabajar en una sola sala. Antes, hace un año atrás, pues con el Meet teníamos también esa posibilidad. 200 personas entraban a una sala sin problema, pero después pusieron esa restricción, ¿no? Bueno, podemos ver de hacer eso. Bueno, aquí les voy a pasar al otro grupo, entonces el link, y lo voy a compartir. Entonces, en este lado, sí, vamos a dejar de presentar en ambos porque voy a compartir otro tipo de, porque se comparte para videos. Entonces es, ya, bien. Entonces, compartiremos aquí una pestaña. Ahí, compartir. Y lo hacemos también con el otro grupo. Hay personas, si tienen buen internet, lo van a escuchar bien, ¿ya? Si tienen buen internet, ambos van a escuchar. De todas maneras, les he pasado el link para que ustedes puedan seguirme, ¿ya? Bueno, entonces, ok. Bien, voy a callar mi audio para que ustedes puedan escuchar mejor. Celulares más abundantes si están implicados en la síntesis de proteínas. No se encuentran rodeados por membranas, están formados por dos tipos de subunidades, grande y una pequeña. Por regla general, la subunidad grande casi el doble de la pequeña. Eucariota posee ribosomas 30S, compuesto por subunidad grande 50S, pequeña 30S. Asimismo, los ribosomas del linaje eucariota están compuestos por una subunidad grande 60S. Los ribosomas organelos celulares más abundantes están implicados en la síntesis de proteínas. No se encuentran rodeados por membrana y están formados por dos subunidades, una grande y una pequeña.
Por regla general, la subunidad grande es casi el doble de la pequeña. El linaje procariota posee ribosomas 70S, compuesto por una subunidad grande, 50S, y una pequeña, 30S. Asimismo, los ribosomas del linaje eucariota están compuestos por una subunidad grande, 60S, y una pequeña, 40S. En esta imagen podemos ver un ribosoma de la bacteria E. coli, compuesto por la subunidad grande roja 50S y la subunidad pequeña azul 30S. Y en esta imagen podemos ver las subunidades mayor y menor en los ribosomas eucariotas. El ribosoma es análogo a una fábrica de movimiento, capaz de leer el ARN mensajero, traducirlo en aminoácidos y unirlos por enlaces peptídicos. Los ribosomas equivalen a casi el 10% de las proteínas totales de una bacteria y más del 80% de la cantidad de ARN total. De los eucariotas no son tan abundantes con respecto a las demás proteínas, pero su número es mayor. En el año 1950, el investigador George Paley visualizó por primera vez los ribosomas y este descubrimiento fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Aquí podemos ver una ilustración de una célula animal y sus ribosomas. Y aquí podemos ver una ilustración de una célula vegetal y sus ribosomas. Características generales de los ribosomas. Los ribosomas son componentes esenciales de todas las células y están relacionados con la síntesis de proteínas. Son de tamaño muy pequeño, por lo que solo pueden ser visualizados a la luz del microscopio electrónico. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma de la célula, lados al retículo endoplasmático rugoso y en algunos organelos, como mitocondrias y cloroplastos. Los ribosomas unidos a membranas se encargan de la síntesis de proteínas que serán insertadas en membrana plasmática o serán enviadas al exterior celular. Los ribosomas libres, que no están acoplados a ninguna estructura en el citoplasma, sintetizan proteínas cuyo destino es el interior de la célula. Por último, los ribosomas de las mitocondrias sintetizan proteínas de uso mitocondrial. Del mismo modo, varios ribosomas pueden unirse y formar los polirribosomas, formando una cadena acoplada a un ARN mensajero, sintetizando una misma proteína múltiples veces y de manera simultánea. Todos están compuestos de dos subunidades, una denominada grande o mayor y otra pequeña o menor. Algunos autores consideran que los ribosomas son organelos no membranosas, ya que carecen de estas estructuras lipídicas, aunque otros investigadores no los consideran organelos propiamente dichas. Estructuras. Los ribosomas son estructuras celulares pequeñas, desde 29 hasta 32 nanómetros, dependiendo del grupo de organismo, redondeadas y densas, compuestas de ARN ribosomal y de moléculas proteicas, las cuales se encuentran asociadas entre sí. Los ribosomas más estudiados son los de las eubacterias, arqueas y eucariotas. En el primer linaje, los ribosomas son más simples y pequeños. Los ribosomas eucariontes, por su parte, son más complejos y más grandes. En las arqueas, los ribosomas son más similares a ambos grupos en ciertos aspectos. Los ribosomas de vertebrados y de angiospermas, plantas con flor, son particularmente complejos. Cada subunidad ribosomal está formada principalmente por ARN ribosomal y una gran variedad de proteínas. La subunidad grande puede estar formada de pequeñas moléculas de ARN, además del ARN ribosomal. Las proteínas se acoplan al ARN ribosomal en regiones específicas, siguiendo un orden. Dentro de los ribosomas se pueden diferenciar varios sitios activos, como zonas catalíticas. El ARN ribosomal tiene una importancia crucial para la célula y esto puede verse en su secuencia, la cual ha sido prácticamente invariable durante la evolución. Hace mucho
reflejando las altas presiones selectivas contra cualquier cambio. Funciones de los ribosomas. Los ribosomas se encargan del proceso de síntesis de proteínas en las células de todos los organismos, siendo una máquina biológica universal. Este diagrama muestra la traducción de ARN y la síntesis de proteínas hecha por ribosomas. Los ribosomas, en conjunto con el ARN de transferencia y el ARN mensajero, logran decodificar el mensaje del ADN e interpretarlo en una secuencia de aminoácidos que formarán todas las proteínas de un organismo en un proceso denominado traducción. A la luz de la biología, la palabra traducción hace referencia al cambio de lenguaje de tripletes de nucleótidos hasta aminoácidos. Estas estructuras son la parte central de la traducción, donde ocurren la mayor parte de las reacciones, como la formación de los enlaces peptídicos y la liberación de la nueva proteína. En esta animación podemos ver un ribosoma durante el proceso de traducción o biosíntesis de una proteína, la cual es expulsada hacia el retículo endoplasmático. Tipos de ribosomas. Ribosomas en procariotas. Las bacterias como E. coli poseen más de 15.000 ribosomas. En proporciones, esto equivale a casi la cuarta parte del peso seco de la célula bacteriana. En esta animación vemos la estructura de la unidad mayor del ribosoma procarionte. En azul, las proteínas ribosomales. Naranja y amarillo, dos moléculas de ARN ribosomal. El centro verde representa el sitio activo. Aquí vemos la subunidad menor del ribosoma procarionte, con su única molécula de ARNR en naranja. La determinación de estas estructuras fue galardonada con el Premio Nobel de Química en 2009. Los ribosomas en las bacterias poseen un diámetro de unos 18 metros y están formados de 65% de ARN ribosomal y solo un 35% de proteínas de varios tamaños, entre 6.000 y 75.000 kDa. La subunidad grande se denomina 50S y la pequeña 30S, que se combinan para formar una estructura de 70S con la siguiente masa molecular. La subunidad 30S es de forma alargada y no es simétrica, mientras que la 50S es más gruesa y corta. La subunidad pequeña de E. coli está compuesta por ARN ribosomales, 16S, 1542 bases y 21 proteínas, y en la subunidad grande se encuentran ARN ribosomales, 23S, 2904 bases, 5S, 1542 bases y 31 proteínas. Las proteínas que los componen son básicas y el número varía según la estructura. Las moléculas de ARN ribosomal, junto con las proteínas, se agrupan en una estructura secundaria de manera similar a los demás tipos de ARN. Ribosomas en eucariota. Los ribosomas en eucariotas 80S son más grandes, con un contenido mayor de ARN y de proteína. Los ARN son más largos y se denominan 18S y 28S, al igual que en los procariotas. La composición de los ribosomas está denominada por el ARN ribosomal. En estos organismos el ribosoma posee una masa molecular de 4.2 por 10 a la 6 kDa y se descompone en la subunidad 40S y 60S. La subunidad 40S contiene una sola molécula de ARN, 18S, y unas 33 proteínas. Del mismo modo, la subunidad 60S contiene los ARN 28S, 5.8S y 5S. Además, se compone de proteínas básicas y proteínas ácidas.
Ribosomas en arqueas. Las arqueas son un grupo de organismos microscópicos que recuerdan a las bacterias, pero se diferencian en tantas características que constituyen un dominio aparte. Viven en ambientes diversos y son capaces de colonizar ambientes extremos. Los tipos de ribosomas que se encuentran en las arqueas son similares a los ribosomas de organismos eucariotas, aunque también tienen ciertas características de ribosomas bacterianos. Posee 3 tipos de moléculas de ARN ribosomal, 16S, 23S y 5S, acopladas a 50 o 70 proteínas, dependiendo de la especie de estudio. En cuanto al tamaño, los ribosomas de arqueas están más cercanos a los bacterianos, pero en términos de su estructura primaria están más cercanos a los eucariotas. Como las arqueas suelen habitar ambientes con altas temperaturas y altas concentraciones salinas, sus ribosomas son altamente resistentes. Coeficiente de sedimentación. La S o Svickbergs hace referencia al coeficiente de sedimentación de la partícula. Expresa la relación entre la velocidad constante de sedimentación entre la aceleración aplicada. Esta medida tiene dimensiones de tiempo. Nótese que los Svickbergs no son aditivos, ya que toman en cuenta la masa y la forma de la partícula. Por esta razón, en bacterias el ribosoma compuesto por subunidades 50S y 30S no suma 80S. Igualmente, las subunidades 40S y 60S no forman un ribosoma de 90S. Síntesis de ribosomas. Toda la maquinaria celular necesaria para la síntesis de ribosomas se encuentra en el nucleolo, una región densa del núcleo que no está rodeada por estructuras membranosas. El nucleolo es una estructura variable dependiendo del tipo celular. Es grande y conspicuo en las células con altos requerimientos proteicos y es una zona casi imperceptible en células que sintetizan poca cantidad de proteína. El procesamiento del ARN ribosómico ocurre en esta zona, donde se acopla con proteínas ribosómicas y dan origen a productos de condensación granular, que son las subunidades inmaduras que formarán los ribosomas funcionales. Las subunidades son transportadas al exterior del núcleo, por los poros nucleares, hasta el citoplasma, donde son ensamblados en ribosomas maduros que pueden empezar la síntesis de proteínas. Genes del ARN ribosomal. En los humanos, los genes que codifican para los ARN ribosomales se encuentran en 5 pares de cromosomas específicos: 13, 14, 15, 20 y 20. Como las células requieren grandes cantidades de ribosomas, los genes se encuentran repetidos varias veces en estos cromosomas. Los genes del nucleolo codifican para los ARN ribosomales 5.8S, 18S y 28S y son transcritos por la ARN polimerasa en un transcrito precursor de 45S. El ARN ribosomal 5S no se sintetiza en el nucleolo. Origen y evolución. Los ribosomas modernos debieron aparecer en el tiempo de Luca, el último antepasado común universal, de las siglas en inglés Last Universal Common Ancestor, probablemente en el mundo hipotético de ARN. Se propone que los ARN de transferencia fueron fundamentales para la evolución de los ribosomas. Esta estructura pudo surgir como un complejo con funciones de autorreplicación, que posteriormente adquirió funciones para la síntesis de aminoácidos. Una de las características más destacadas del ARN es su capacidad para catalizar su propia replicación. Bien, han podido ver una información complementaria muy bonita, ¿no? No sé, ojalá que hayan podido ver todos.
tal vez en algunos casos les ha cortado, por eso les he pasado el video, muy interesante sobre especialmente las variantes que hay con las arqueas, a las características que hemos visto, ¿no? Y la función que han cumplido, desde cuándo se conocen, etcétera. Entonces, es un video de complementación, ¿no? Para que ustedes también puedan ver, tener alguna información complementaria a lo que nosotros normalmente avanzamos en las clases. ¿Bien? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a cortar un ratito. No sé podemos empezar. Ya, perfecto. Lo que pasa es que seguía reproduciéndose, no sé por qué. Bien, chicos, con esto habíamos terminado el tema número 4, es decir, hemos visto todo lo que corresponde a la estructura de orden superior del ADN y las características del RNA y de los ribosomas. Bien, ahora nos tocaría entrar al tema número 5, que es un tema muy bonito, porque vamos a hablar de cómo se organiza el genoma, tanto en las células eucariotas como en las células procariotas, ¿bien? Pero mientras yo vaya entrando a mi tema, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que acabamos de terminar. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdón, yo quería preguntar y quería ver si me podía explicar de nuevo esto, cuando el ARN de transferencia se une al aminoácido y por otro extremo se une al ARN mensajero, ¿verdad? ¿Se me puede explicar de nuevo, por favor? Claro que sí. Voy a compartir entonces nuevamente, Aniel, espérame un momentito, vamos a compartir. Muchas gracias. Bien, su compañera Aniel me pregunta que me pide que vuelva a explicar lo referente al RNA de transferencia, indicando cómo se une, cómo se relaciona tanto con el RNA mensajero como por los aminoácidos. Entonces, vamos a ver, un segundito, volveremos atrás. Y vamos a hablar del RNA de transferencia, ¿no? Aquí tenemos la estructura, miren, de un RNA de transferencia. Entonces, ¿por qué decíamos? Por un lado, esta parte de aquí, miren, se denomina brazo del anticodón, ¿sí? A esta parte se denomina, que representaríamos aquí en esta estructura tridimensional, el brazo del anticodón. Entonces, el brazo del anticodón, ¿qué es lo que tiene? Un triplete, es decir, 3 nucleótidos que son complementarios al codón. ¿Qué es el codón? El codón es prácticamente los tripletes que llevan el mensaje para un determinado aminoácido en la síntesis de una proteína. Es decir, el codón me dice qué aminoácido debe entrar primero en la síntesis de las proteínas. El anticodón es el complementario al codón. De esa manera, este RNA de transferencia sabe qué aminoácido debe llevar al lugar de la síntesis de proteínas. Entonces decíamos, por un extremo, que sería este, el RNA de transferencia se relaciona con el codón, ¿verdad? Para poder participar en la síntesis de proteínas. Por el otro extremo, es decir, en el extremo 3', recuerden que el RNA solamente tiene una cadena, tiene un extremo 3' y otro 5'. Por el extremo 3' se une al aminoácido. ¿Cómo? El oxidrilo de la ribosa de la adenina, de la adenosina, este oxidrilo, ¿sí? Del 3' OH, se une al aminoácido por su carboxilo. Los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Entonces, por este brazo, por el 3', se va a unir el oxidrilo de la ribosa con el carboxilo del aminoácido. De esta manera, ahora, ¿cómo sabe qué aminoácido tiene que llevar el RNA de transferencia? Justamente porque tiene este anticodón.
que va a ser complementario al codón. Por lo tanto, va a llevar el aminoácido que corresponda, ¿sí? En función del código genético, ¿no? El anticodón permite al RNA de transferencia reconocer el aminoácido que va a aportar para la síntesis de las proteínas. ¿Bien? Eso sería, Aniel, no sé si te ha quedado más claro. Sí, doctora, entonces, por este extremo, por donde se relaciona con el codón, ¿es por donde también va a transferir el mensaje del ARN mensajero? ¿O Claro, claro, no? porque el RNA mensajero, mira, aquí estamos viendo el RNA mensajero, ¿qué es lo que lleva? El mensaje del ADN, es decir, los tripletes, los codones ordenados. Cada codón que tengamos, cada triplete, codifica para un determinado aminoácido. ¿Quién lleva el mensaje? ¿Sí? ¿Quién lleva el mensaje? Es el RNA mensajero. Si quieren, ¿quién va a interpretar para poder llevar el aminoácido correspondiente? Es el RNA de transferencia. Gracias, aquí contiene su anticodón complementario al código genético, complementario al codón. ¿Sí? De esa manera que va, si quieren, a interpretar llevando el aminoácido, es el anticodón, porque se va a unir momentáneamente de manera complementaria al codón. ¿Sí? Y esto va a ir ¿qué es lo que ocurre normalmente? ¿No? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Lo que ocurre es que los ribosomas van a ir recorriendo sobre el RNA mensajero de 3 en 3, triplete por triplete, ¿ya? Para que cada vez entre un RNA de transferencia diferente, ¿ya? Cada RNA de transferencia va a llevar un aminoácido, ¿ya? Ahora, lo que se sabe, hay más de un RNA de transferencia para un mismo aminoácido. Por ejemplo, la lisina tiene como 4 o más RNAs de transferencia, ¿ya? Cada RNA de transferencia lleva un codón, o perdón, un aminoácido diferente, ¿ya? Dependiendo de su anticodón. Va a llevar un aminoácido, entonces, diferente al lugar de la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, pero ¿quién va a recorrer sobre el RNA mensajero? Son los ribosomas, ¿ya? Y aquí el aminoácido va a llevar el RNA de transferencia, lleva el aminoácido, se forma un enlace peptídico, ¿sí? Y el que estaba portando el enlace peptídico, el RNA de transferencia que portaba la cadena peptídica, se retira. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos la traducción, ¿ya? Lo que quiero ahora que entiendan simplemente que el RNA de transferencia participa en la síntesis de las proteínas gracias a que en una región que se llama brazo del anticodón tiene el anticodón que reconoce al codón, ¿ya? Y que por el otro brazo porta un aminoácido para participar en la síntesis de las proteínas. El detalle de cómo se lleva a cabo el enlace, qué ocurre con el RNA de transferencia que ya se ha liberado, por ejemplo, eso lo vamos a ver en el tema de traducción, ¿sí? Eso es. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, dime. Ah, ya. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto el RNA ribosómico, hemos hablado de un valor de sedimentación, ¿ya? El valor de sedimentación que significa Svedberg. SS, a ver, lo tengo aquí, seguimos compartiendo, si no me equivoco. ¿Se acuerdan que hemos hablado, y voy a volver un poquito, aquí. Habíamos hablado que
el tamaño de los RNAs ribosómicos se expresan con el valor S. ¿Pero qué significa S? El S es un coeficiente de sedimentación. Cuanto más grande sea la molécula, o sea que el tamaño lo estamos expresando por un coeficiente de sedimentación. Cuanto más grande sea el coeficiente de sedimentación, quiere decir que la molécula también es más grande. Aquí miren, 23S y tiene 2.900 nucleótidos. 5S y tiene 120 nucleótidos. O sea que es una medida del tamaño. Pero este S es el coeficiente de sedimentación, que se lo mide en Svedberg, ¿ya? Este S está como Svedberg, este es 18 Svedberg, 28 Svedberg, que se refiere al coeficiente de sedimentación, ¿sí?, relacionado con el tamaño de la molécula, ¿sí? ¿Te quedó claro? Perfecto, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Alguien me dijo, creo que hay María de Rosario, que el correo institucional, el Teams, ¿no? Para descargar. ¿Sí? ¿Eso me dices? María de Rosario. Creo que sí, doctora, estaba viendo y parece. Sí, exactamente. Se puede también entrar por ahí. Se puede entrar. Pero para que ustedes puedan iniciar, les va a pedir que tengan no van a poder abrir con su mismo correo que están usando ahorita el Google Meet, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es que lo bajen más de Microsoft por Google, descarguen, ¿ya? Sí, porque nos pide directamente, tienes que iniciar sesión, no te deja descargar por el Meet. Sí, no te va a dejar, sí. Entonces tienes que hacerlo a través de Google o cualquier buscador, descargan el Teams y yo les voy a mandar el link. Y así como entran al Meet, aunque no tengan, ¿se acuerdan que el año pasado no tenían correo institucional? Igual podían entrar, igual podrían entrar. ¿Ya? Vamos a intentar la siguiente clase de que descarguen por favor el Meet, el Teams, les paso el link y ustedes van a poder entrar. Yo los voy a ir admitiendo, ¿ya? Vamos a comenzar un poquito antes para que podamos ver. Si funciona bien, si no seguimos con el Meet como hemos estado trabajando, ¿ya? Pero me gustaría hacer la prueba, tal vez nos resulta mejor y más cómodo para todos. ¿Ya? Sí, María Rosario, está muy bien tu sugerencia, pero sí, mejor descárguenlo directamente porque como dices, yo por ejemplo lo he abierto por ahí, porque a mí me han dado una cuenta institucional para el Teams, ¿ya? Entonces es un poquito diferente. Bien, chicos, entonces creo que ya no vamos a poder comenzar. Miren, sigo con la grabación, voy a parar. Parece que hoy no podremos continuar con el tema número 5, porque ya prácticamente nos queda 4 minutos. Sin embargo, vamos a ver la siguiente semana. A ver, les voy a hacer algunas preguntas, un poco de reforzamiento, ¿ya? De los tipos de RNAs que hemos visto, ¿sí? Cualquiera me va a poder responder, de los tipos de RNAs que hemos visto, ¿cuál es el RNA que se sintetiza y se degrada con mayor velocidad? ¿Me pueden decir habilitando su... El RNA mensajero, doctora. Perfecto, muy bien. El RNA mensajero, correcto. Ahora, les pregunto algo. A ver, respecto al RNA ribosómico, ¿cuáles son los RNAs ribosómicos que son parte de la subunidad mayor del ribosoma 60S? A ver, voy a ver si alguien me responde a través del chat. ¿Nadie?
¿Pero qué puedes repetir otra vez la pregunta, doctorita? Sí, la pregunta es, ya me olvidó que les he preguntado. A ver, sí. Entonces, ¿cuáles son los RNA ribosómicos que están presentes en el ribosoma 60S? Ya me ha respondido Valkyria, me dice 5S, 28S y 5.8S. Perfecto, muy bien, Valkyria. Ahora, otra pregunta. Sí, también me han respondido en el otro grupo, también Valkyria, y en este otro también voy a ver si alguien me ha respondido. Sí, también Madeline, muy bien, Madeline, ¿ya? Bueno, ahora tengo otra pregunta más sobre sobre las ribosimas, ¿ya? ¿Qué serían las ribosimas en conclusión? Porque yo he dado mucha vuelta, ¿no? Pero quiero que me digan en conclusión, ¿qué son las ribosimas? Estoy viendo si alguien va a responder. Doctora, buenas tardes. ¿Las ribosimas son ARN con actividad catalítica? Ya, muy bien, muy bien. ¿Quién me ha respondido? Estaba, no sé en qué sala. Chávez, Gabriela. Sí, Kelly, ¿no? Muy bien, sí. Correcto. Son RNAs con actividad catalítica. María Lilia, no siempre va a ser un RNA inmaduro, una ribosima, ¿ya? Denisa, está muy bien, Denisa, es un RNA con funciones catalíticas, ¿ya? Por eso no podemos decir, a ver, ¿sería correcto que yo diga que una ribosima es una enzima? ¿Creen que sería correcto? No. No. ¿Por qué no podría decir que es una enzima? ¿Será porque tendría que detallar que es celular? No, solo actúa como una enzima proteica, pero no es una enzima. Ya, o sea, porque una enzima siempre es una proteína, ¿no? Una enzima es una proteína con actividad catalítica. Por lo tanto, no puedo llamar, en este caso, enzima a una ribosima, ¿no? Porque no es una proteína, como ha dicho bien su compañera, María de Rosario. Es prácticamente un RNA con funciones catalíticas. Por eso se llama ribosima. Pero no es una enzima porque no es una proteína, ¿verdad? Bien, muy bien. Aquí Adamari me dice que una ribosima son ribosomas con actividad catalítica. No, Adamari. No son ribosomas, ¿sí? La ribosima es RNA, solo RNA con función catalítica, ¿ya? Bueno, y la última pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de RNA ribosómico en una ribosima? Lisette, 75, no, me parece muy alto, Lisette. Rocío Orellana, 65, muy bien. Yesenia también, muy bien, 65%, ¿no? Entonces, los ribosomas tienen un porcentaje mayoritario de RNAs, ¿sí? Y un 35% de proteínas, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Está muy bien sus respuestas, chicas. Entonces, bien Wilmer también, muy bien Wilmer, 65% de RNA ribosómico. Bien, como han podido ver, es un tema muy bonito esto del RNA. Hemos podido completar con un video que va a enriquecer nuestro conocimiento. Y siempre es bueno que vuelvan a ver, ¿no? Si tienen tiempo, vuelvan a ver con más calma para que vayan asimilando algunos otros conceptos que les decía que son complementarios al tema que yo les voy explicando. Bien, con esto habríamos terminado. La siguiente semana espero, no sé si nos va a dar el tiempo para poder terminar todo el tema 5, que es un poco largo, pero veremos, estamos con muy buen ritmo.